Dale. La orden y empezamos a grabar. Empezamos. Dale. Un celote con buenas intenciones. Tercera entrega. Bien. Yo estuve releyendo mucho, estuve estudiando y les quiero compartir una parte que hoy realmente me parece muchísimo, muy interesante, que nos va a enriquecer muchísimo más todavía de lo que nosotros hemos visto hasta este minuto. Yo tengo que volver hasta la página 46 de 100. No. Espectacular. Así que acá vamos. Ya está, ya, acá está. Acá dice aquí y ahora, ¿ves? Así que empiezo. Muy bien, Bueno, muy bien, está todo fríamente calculado. hemos visto las principales personalidades que intervinieron en el proceso de Jesús. Los judíos, con su odio jarocho, como dicen los mexicanos, un odio satánico de verdad incalculable, el odio que manifestaron contra el Señor. Tenemos a un Pilato con su dudosísimo pasado. Tenemos a Jesús con su serenidad, majestad, con una regia y espléndida majestad mostrada allí en el medio de esa situación, teniendo todo controlado, ¿no es cierto? Uno de los mayores momentos de dominio, de poder, de autoridad que el Señor mostró allí, ¿sabe cuándo fue? Cuando hizo ¿Cuándo? silencio. Cuando hizo silencio. Pastora, un silote con buenas intenciones, tercera entrega. Está allí la pastora tomando apuntes. Perfecto. En el momento que Pilato le hace una pregunta y Jesús hace silencio, es el momento donde mayormente muestra su autoridad, su gloria, y es el momento preciso donde Pilato se da cuenta que él no tiene el control de la situación. Este me contesta cuando quiere, si no quiere no me contesta. Dice lo que quiere, guarda silencio cuando quiere, me enfrenta. Me está diciendo que yo no tengo ningún control, que si hay un control que tengo, se lo dieron del cielo. El momento donde mayor autoridad el Señor mostró allí fue cuando hizo silencio. Yo recién hablaba con usted fuera de grabación y le decía que si uno quiere aprender de esto, debe aprender. A veces, cuando usted quiere mostrar autoridad y control sobre una situación donde con un amigo, con un pariente, con un hermano en la iglesia, usted no puede encontrar solución o equidad en el criterio o acuerdo en el criterio y usted quiere mostrar de verdad su postura, guarde silencio. Deje que el otro siga diciendo y creyendo lo que quiera. Si en definitiva en esta vida usted puede creer lo que usted quiera. Es la libertad que Dios le ha dado, ¿no es cierto? Jesús mostró autoridad mayormente cuando guardó silencio. Pilato con su dudoso pasado y Jesús con su serenidad y majestad regia y espléndida. Los dos primeros versículos de este tramo, de este pasaje, describen lo que debe haber sido una reunión muy breve del Sanedrín. Hoy le voy a dar una visión totalmente diferente de aquella noche. Ponga atención. Recuerde, los dos primeros de estos versículos, ya lo vamos a leer, de este pasaje describen lo que debe haber sido una reunión muy breve del Sanedrín. ¿Cuándo la hicieron? Celebrada de madrugada, con la finalidad de formular una acusación oficial contra Jesús. Se reunieron de noche, de madrugada, muy rápidamente. La idea era encontrar la manera de acusar al Señor, con la finalidad única, no era que le pegara, no, única, que lo mataran. Era todo el plan absoluto que los judíos tenían. Eso era necesario debido al hecho de que, aunque los judíos podían juzgar cosas ordinarias, no podían imponer la pena de muerte. Eso ya lo hemos visto y lo hemos estudiado porque tenían absolutamente prohibido ellos asesinar a alguien, o sea, matar a alguien por juicio, o hacer juicio y dictaminar la muerte, ni siquiera eso.
ni siquiera dictaminar la muerte para que lo mataran otros. No, no tenían esa autoridad. Esa sentencia solo la podía pronunciar el gobernador romano, en este caso Pilato, y solo podría ser ejecutada por las autoridades romanas. El Sanedrín, por tanto, tenía que formular una acusación con la que pudiera dirigirse a Pilato y solicitar la pena de muerte para Jesús. Mateo no nos dice cuál fue la acusación, pero Lucas sí. Lucas capítulo 23, versículo 1 dice así en el nombre del Señor. Dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo al César. Y también dice que él mismo es el Cristo, que es un rey. Tres acusaciones políticas claramente mentirosas y ellos mismos saben que esto es una mentira. En el Sanedrín la acusación que se había aceptado contra Jesús allí en Mateo 26:65 era la de blasfemia. Acusémoslo de blasfemia. Pero ellos sabían, los líderes religiosos sabían, que llegaron de Pilato diciéndole, mira, este cometió blasfemia contra nuestras creencias. Pilato lo iba a sacar fletando porque le iba a decir, vayan y arreglen sus propios líos de su propia fe y déjenme a mí en paz. Eso de la blasfemia no iba a resultar porque Pilato no le iba a hacer caso de intervenir en esa problemática, menos de condenar a muerte a un tipo porque supuestamente dentro de una religión alguien había supuestamente dicho una blasfemia. Pilato no los iba a tomar en cuenta. Entonces tuvieron que cambiar la estrategia y tuvieron que inventar estas tres mentiras, estas tres acusaciones que yo acabo de leer en Lucas 23:2. Recuerde, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación, o sea, que es un revolucionario, que es como un celote, que es un arma lío, que es una alma revuelta. Eso es pervertir la nación. Y que además prohíbe dar tributo al César. Mentira, si él no decía eso. Él decía, hay que darle al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. Y también diciendo que él mismo es el Cristo y es un rey. A él lo quisieron hacer y él dijo, no, yo no he venido para esto. Cuando Pilato le preguntó, le dijo, no, muchacho, este reino, esta asquerosidad, no, mi reino es de otro mundo, no es de aquí, ¿para qué esta mugre? ¿No lo entiende? Ahora, escuche. En el Sanedrín la acusación se había aceptado contra Jesús era la de blasfemia, según Mateo 26:65. Leo desde el 57 para entender el contexto de Mateo 26. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaba falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte, y no los hallaron. O sea, buscaron un montón de rato con un montón de falsos testigos de qué lo podemos acusar y no hallaban nada en qué acusarlo. No había manera de encontrar algo. Versículo 60. Y no los hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron. O sea, no eran solamente los líderes religiosos quienes estaban había otros más agregados allí, porque estos están buscando testigos falsos. Yo voy, a mí se me ocurre tal o cual cosa. Eso era lo que estaba sucediendo allí. Repito, y no los hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron. Pero al fin vinieron dos testigos falsos con una idea nueva. ¿No? 61. Y dijeron, este dijo, puede derribar el templo de Dios en 3 días y reedificarlo. Escuchen, mira, no le encontraron nada. Dice, no, yo lo escuché decir, que en 3 días rompía el templo y lo hacía de nuevo. ¿Se da cuenta el desnivel y la estupidez a la que llegaban a
a hablar para poder tratar de culpar al Señor? Es como decir nada. Es como, no, tenemos que expulsar al hermano de la iglesia porque dijo que iba a quebrar los vidrios y en un ratito los pone. O sea, es lo mismo. 62. ¿Qué dijeron? Este dijo, puedes derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. No hay manera de que usted muestre más autoridad y dominio que quedándose callado, hermano. Mírelo. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote te dijo, te conjuro por Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. 64. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rajó sus vestimentas diciendo, ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Se da cuenta que el Señor habla cuando quiere y cuando quiere dice lo que debe decir y ya? Pero nadie sabía mejor que las autoridades judías que eso no era una acusación válida ante Pilato. Les diría que se marcharan y zanjaran sus propias desavenencias religiosas. Así que, como nos dice Lucas, se presentaron delante de Pilato con una triple acusación, cada una de ellas una parte de mentira y una mentira deliberada. En primer lugar, acusaron a Jesús de ser un revolucionario. En segundo lugar, de incitar al pueblo a no pagar los impuestos. Y en tercer lugar, presentarse como que él era el rey, según Lucas 23:2, como acabamos de leer. Leemos nuevamente el versículo 1. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributos al César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. 3 acusaciones políticas, mentiras conscientes, porque sabían que esas eran las únicas que podían obligar a Pilato a actuar. Así que todo dependía ahora de la actitud de Pilato. Para eso tenemos que preguntarnos, ¿qué clase de hombre era el gobernador romano? ¿Podremos hacerlo actuar haciendo presión en esta área? Pilato era oficialmente el procurador de la provincia y era responsable directo no ante el Senado romano, sino ante el mismo emperador. Pilato le rendía cuentas al propio emperador, ni siquiera le daba bolilla al Senado romano, lo cual era, usted sabe que el Senado romano era poderosísimo. Ser senador romano era una cosa de alto prestigio, imagínese el cuerpo mismo entero. Pilato era oficialmente el procurador de la provincia y era responsable directo no al Senado romano, sino al mismísimo emperador. Tendría por lo menos 37 años o un poco más, se calcula que 40, 42 años, le explico por qué. Porque esa era la edad mínima para hacerse cargo del puesto de procurador. Nadie que no tuviera 37 años cumplidos podía llegar a ese cargo. Pero ponga atención, mire. Debe de haber sido un hombre de experiencia considerable porque había toda una escala de cargos, incluyendo los de mandos militares por los que se tenía que ascender para poder llegar a ser un gobernador. Esa es una carrera diplomática interesante que tenía que haber pasado inclusive por el ejército. Pilato tuvo que ser soldado también. Debe de haber sido un hombre de experiencia considerable porque había que toda una clase de cargos, incluyendo la de los militares, por lo que se tenía que acceder para poder llegar a ser el gobernador. Pilato tiene que haber sido un soldado y administrador probado y cualificado. O sea, calificado y con cualidades para el cargo. Llegó a ser procurador de Judá en el año 26 después de Cristo y se mantuvo en el oficio durante 10 años y al final de los cuales fue depuesto.
Cuando Pilato llegó a Judá, se encontró problemas en abundancia y otros muchos se los buscó él mismo. Su principal dificultad era que no les tenía absoluta ninguna simpatía a los judíos. Por el contrario, los odiaba. Trataba despectivamente lo que consideraba prejuicios irracionales y fanáticos de sus dos súbditos, que era lo que ellos consideraban sus principios. Los principios que los judíos tenían en cuanto a su fe y en cuanto a su comportamiento y a su forma de vida, para él eran fanatismo y era algo repudiable. Los odiaba por eso. Él llegó al cargo odiando a los judíos, ya los odiaba antes. Imagínate cuando él tiene autoridad sobre ellos, ni te cuento. Los romanos conocían la intensidad de la religión judía y el carácter irrompible de la fe judía. Y muy sabiamente siempre habían tratado a los judíos con guante blanco, o sea, suavecito, ¿no? Pilato propuso arrogantemente usar el guantelete. ¿Tú sabes lo que es el guantelete? El guantelete, ¿vio la armadura romana? El guantelete es el guante que ellos tenían hasta aquí, hasta la mitad del brazo, obviamente que era el que protegía cuando ellos usaban su espada, lleno de metal, lleno de tachas, lleno de una protección metálica para poder sostener su espada cuando la otra espada enemiga los tocaba. Bueno, antes, acá está diciendo que siempre se les trató a los judíos con guante blanco, son muy delicaditos, y este dijo arrogantemente, yo a esto lo voy a dar con el guante, pero con el guantelete. O sea, un guante así, de metal, ¿me entiendes? O sea, yo te voy a dar duro. Eso le estaba diciendo. No hay más guante blanco para los judíos, yo le voy a poner orden a estos muchachos. Eso está diciendo. El guantelete es el guante de la armadura romana que le protege la mano en caso de usar su arma. Empezó con un problema, el cuartel general romano estaba en Cesarea. Los estandartes romanos, este es solo un recuerdo de lo que ya les dije, los estandartes romanos no eran simplemente banderas, eran palos largos con un águila romana y la imagen del emperador en el extremo. Por consideración con el odio judío a las imágenes, todos los anteriores gobernadores habían quitado las águilas de las imágenes de las banderas al entrar a Jerusalén cuando iban de visita oficial, pero Pilato se negaba a quitarlas. El resultado fue una oposición y una intransigencia tales que Pilato tuvo que acabar por ceder, porque no era posible ni detener ni matar a toda una nación por eso. Dijo, los mato a todos o saco el escudito este con el bustito chico del emperador, porque si no los tengo que matar a todos. Más adelante Pilato decidió que Jerusalén necesitaba un mejor sistema de conducción de las aguas y tomó una sabia decisión. Para ese fin construyó un nuevo acueducto, pero tomó todo el dinero del templo para poder pagarlo. ¿De dónde sacamos la plata? Los judíos tienen ahí en el templo un montón de plata, vamos y tomamos esa guita y pagamos. Eso fue lo que hizo Pilato. Filón, el gran filósofo judío alejandrino, hace un estudio psicológico de Pilato que me parece interesante. Y Filón, recordemos que no era cristiano, sino que hablaba desde el punto de vista judío, era judío alejandrino, no se olvide. Los judíos, nos dice Filón, habían amenazado con hacer uso de su derecho de delatar a Pilato al emperador por sus fechorías. Porque de Pilato escuchamos que se portó mal con Jesús, ¿no? Lo chantajeaban por el pasado los judíos, pero ¿qué clase de tipo era en realidad en el ejercicio de su dominio? Veamos. Los judíos, nos dice Filón, habían amenazado con hacer uso del derecho de delatar a Pilatos al emperador por sus fechorías. Esta amenaza exasperó a Pilato hasta lo sumo, porque se temía que enviaran una embajada al emperador que hiciera iniciar una investigación con respecto a otros detalles de su gobierno por su corrupción, sus actos de insolencia, su rapiña, su hábito de insultar al pueblo, su crueldad, sus constantes asesinatos de personas sin juicio ni condena
y su inhumanidad interminablemente gratuita y sádica. La reputación de Pilato con los judíos apestaba, y él, que pudiera delatarle, le dejaría en una posición totalmente insegura e incómoda y casi estaría fuera de su puesto. Podemos seguir la carrera de Pilato hasta el final. Acabaron por llamarle a Roma para que se rindiera cuentas por su brutalidad en un incidente en Samaria. Ponga atención. Acá yo puse igualito que en el barrio nuestro. Ponga atención. Acá yo puse un subtítulo mío, igualito que en los días de hoy por estos pagos. ¿Qué es lo que hizo Pilato en Samaria? Ponga atención. Cierto impostor había citado al pueblo en el monte de Gerizim, pretendiendo y diciendo que le mostraría las vasijas sagradas que usó Moisés y que había ocultado en el lugar. ¿Me va entendiendo? Moisés. Cierto impostor había citado al pueblo en el monte Gerizim, pretendiendo que le mostraría las vasijas reales sagradas que Moisés había usado y que las tenía él ocultas en el lugar. ¿Qué tal? O sea, estos son aprendices de porque acá vino, yo conocí a uno que decía, yo tengo la réplica exacta del manto de Moisés, ¿se acuerda? Usted estaba allí en el baile ese. El otro tenía el shofar sagrado de los judíos, ¿se acuerda? Y así cada uno tenía un elemento del pobre Moisés que pareciera que lo habían desnudado y le habían quitado todos los elementos. Pero vemos que no era invento de ellos, porque este impostor había dicho, júntense muchachos acá, vengan que yo les voy a mostrar, porque yo tengo acá a las potas las vasijas que Moisés usaba. A ninguno de acá se le ocurrió todavía decir, tengo las vasijas de Moisés. No se sorprende si alguno va a salir por allí con la historia. Cierto impostor entonces había citado al pueblo en el monte Gerizim, pretendiendo que les mostraría las vasijas sagradas que Moisés usó y que había ocultado allí. Desgraciadamente, muchos de los asistentes vinieron armados y se reunieron en una aldea llamada Tirabata. Pilato se lanzó sobre ellos y los masacró con un salvajismo totalmente innecesario, porque se trataba de un movimiento popular inofensivo. Los samaritanos presentaron una queja a Vitelio, el legado de Siria, que era el superior inmediato de Pilato, y Vitelio le dio orden de ir a Roma a responder por su conducta y lo que había hecho con los samaritanos. Cuando Pilato iba de camino a Roma, murió el emperador Tiberio, y parece ser que Pilato no tuvo que presentarse a ese juicio. Una leyenda dice que acabó cometiendo suicidio. Con atención. Su cuerpo fue arrojado al Tíber. El Tíber es un río italiano que pasa allí por Roma, pero los espíritus, mire lo que pasó, los espíritus malos revolvían las aguas de tal manera que los romanos tuvieron que sacar el cuerpo de Pilato, se llevaron el cuerpo de Pilato a Galia y lo tiraron en el Rodano. ¿Qué es el Rodano? Otro río. El río Rodano es el típico curso de las aguas europeas que nace en los Alpes suizos y que tras fluir a través de las regiones del sureste de Francia desemboca en el mar Mediterráneo. Lo sacaron de allí, del Tíber, lo llevaron al Rodano, lo tiraron en el Rodano. ¿Qué pasó en el Rodano? Dice, el río Rodano está vieja Italia, Suiza, Francia, tiene 812 kilómetros de largo, por si a alguno le interesa ir de turismo para allá, ¿vio? Ahí le doy el dato. Vamos a buscar Pilato. Sí. Lo mismo sucedió allí. Lo que había pasado en el Tíber sucedió en el río Rodano, y el cuerpo, por último, fue llevado a un lugar cerca de Lausana y fue sepultado en un pozo en el medio de las montañas. Porque donde metían el cuerpo Moisés se armaba un descalabro espiritual tremendo. Obviamente el tipo estaba medio pichado, pareciera, ¿no es cierto? Enfrente de Lucerna hay una colina que se llama Monte de Pilato. Originalmente se llamaba Pileutus, que quería decir cabeza cubierta de nubes, pero como se conectó con Pilato por el entierro que hicieron allí, el nombre cambió por Pilatus. Más tarde la leyenda cristiana mostró cierta compasión con Pilato y acabó por echarle toda la culpa de la muerte de Jesús a los judíos.
naturalmente, en cierto modo, llegó a mantener que la mujer de Pilato, que se dice que era prosélito del judaísmo, que se llamaba Claudia Prócula, se convirtió al cristianismo. También se llegó a decir que el mismo Pilato también se había hecho cristiano, y hasta el día de hoy la iglesia de Copta incluye a Pilato y a su mujer en el número de los santos que ellos profesan. Concluimos nuestro estudio de Pilato con un documento muy interesante. Estaba Pilato obligado a hacer un informe militar o como gobernador para enviar a sus superiores de todo lo que pasaba allí, ¿no es cierto? Pilato debe haber enviado a Roma un informe del juicio y ejecución de Jesús. Estaba obligado a hacer eso. Eso sería una parte formal de su administración. No podía no hacerlo. Un libro apócrifo llamado Los Hechos de Pilato y Pablo. Quiero decir que apócrifo no significa falso, significa no sagrado, ¿no es cierto? Sé que muchísimos, hago un paréntesis, ¿no? Muchísimos evangélicos le tienen fobia a los libros apócrifos que tiene la Iglesia Católica. Primera de Macabeo, Segunda de Macabeo, Primera de Judith, ¿no? Todos esos libros, si bien es cierto, no están canonizados como libros sagrados, no pertenecen al canon sagrado de la Biblia, pero como libros históricos son espectaculares y utilizados por los grandes líderes de la iglesia primitiva. Correcto. Así que hay que tener en cuenta con esto. No son libros falsos, pero como libros históricos son muy interesantes. El libro apócrifo llamado Los Hechos de Pilato y de Pablo contiene una supuesta copia de este informe. Este informe lo citan también Tertuliano, ¿vio? Justino Martín y Eusebio, para que ustedes se den una idea. El informe que ha llegado hasta nosotros no es probable que sea genuino, ya. Vamos, ¿no? Estamos aclarando. Pero es interesante leerlo. Dice así: Poncio Pilato sacado. ¿No? Sucedió últimamente un asunto en el que yo mismo hice el juicio, porque los judíos, por envidia, se han castigado a sí mismos y a su posteridad con juicios terribles por su propia culpa, porque aunque sus padres habían prometido que su Dios les enviaría del cielo a su santo, que debía ser rey por derecho propio, y prometió que él les mandaría a la tierra el nacimiento virginal, entonces vino cuando yo era gobernador de Judasa, y los judíos le vieron dar vista a los ciegos, limpiar a los leprosos, sanar a los paralíticos, expulsar los demonios, resucitar a los muertos, reprender a los vientos, andar sobre las olas del mar a pie enjuto, pie delgado, pie descubierto, pie libre. Hace muchas otras maravillas. Todo el pueblo de los judíos lo llamaba hijo de Dios. Los principales sacerdotes, movidos por la envidia contra él, lo apretaron y le presentaron toda clase de falsas acusaciones, una tras otra, diciendo que era hechicero y que hacía muchas cosas en contra de la ley. Pero yo, creyendo que estas cosas eran ciertas, después de azotarle, le entregué a su voluntad y ellos le crucificaron. Y cuando lo enterraron pusieron una guardia al cuidado de la tumba. Pero mientras los soldados vigilaban, él se levantó de nuevo al tercer día. Sin embargo, hasta tal punto se inflamó la malicia de los judíos que le dieron dinero a los soldados diciéndole: vosotros decid que sus discípulos robaron su cuerpo. Pero ellos, aunque tomaron el dinero, no fueron capaces de guardar silencio acerca de lo que había sucedido, porque ellos también han testificado que le vieron resucitado y que recibieron dinero de los judíos. Y de estas cosas he informado a vuestra Alteza para esta causa, no sea que algunos otros os mientan y consideréis de haber creído los falsos cuentos de los judíos. Wow. Firma Poncio Pilato. Aunque este informe no es más que una leyenda, algunos lo toman como cierto, Pilato sabía de cierto que Jesús era inocente, pero sus errores pasados pusieron en la mano de los judíos una palanca con la que le obligaron a hacer la voluntad de ellos contra sus propios deseos y sentido de la justicia que él tenía.
Los judíos los torsionaron hasta que hicieron lo que ellos querían que hicieran. ¿Tiene un ruido esto? ¿Puede ser? No. ¿No? Bien. Todo este pasaje nos da la impresión de que Pilato se estaba peleando una batalla perdida. Está claro que Pilato no quería condenar a Jesús. Ciertamente, ciertas verdades surgen de esto. A Pilato le impresionó vivamente Jesús. Está claro que no tomó muy en serio que pretendiera ser rey de los judíos, como lo acusaban. Pilato reconocía a un revolucionario a primera vista y Jesús no lo era, claramente. Su silencio digno hizo que Pilato sintiera que no era Jesús el que estaba en tela de juicio, sino que el mismo Pilato estaba en tela de juicio delante de Jesús. Pilato fue un hombre que sintió el poder de Jesús y tuvo miedo de someterse a él. Hay todavía personas que tienen miedo de ser tan cristianos como deben serlo, o como deberían ser. Nota ahí al margen para que uno, si sabe usted que tiene que ser lo que debe ser y no lo hace, debería tener miedo. Si usted sabe que tiene que cumplir un ministerio y no lo está cumpliendo, debería tener miedo. Si usted sabe que debería vivir en santidad y no lo hace, debería tener miedo. Si usted sabe que no cumple los mandamientos, los lineamientos de la iglesia, debería tener miedo. Si usted sabe que no vive la santidad que Dios le demanda, debería tener miedo. Es sabio tener este tipo de respeto con cierto temor al Jesús que nos va a enjuiciar. Pero Pilato lo tenía. Pilato buscó la manera de evadir la responsabilidad. Parece que era costumbre soltar a un prisionero en la Pascua. En la cárcel había un cierto Barrabás. ¿Okay? Mire cómo entramos en la cárcel había un cierto Barrabás. No era ningún ladronzuelo. Lo más probable es que fuera o un bandolero o un revolucionario político, que ha hecho dos especulaciones interesantes acerca de él. Su nombre, Bar-Abás, quiere decir hijo del padre. Padre era el título que se le asignaba solamente por respeto a los rabinos. Nadie más se le llamaba padre entre los hebreos. Bien puede ser que Barrabás fuera hijo de una antigua familia distinguida, que él se había salido del cauce tradicional y embarcó en una carrera de crímenes por todos lados. Un hombre así haría del crimen algo romántico y tendría de su parte una buena parte del pueblo protegiéndolo, guardándolo y ayudándolo. Aún más interesante es casi la seguridad y con seguridad en que Barrabás también se llamaba Jesús. Bar-Abás en realidad era su segundo nombre. ¿Cómo se llama usted? Yo, Salomón Pablo. Salomón Pablo. Bueno, él también tenía dos nombres. Él se llamaba Jesús Bar-Abás. Ponga atención a esto. Algunos de los más antiguos traductores del Nuevo Testamento, por ejemplo, las antiguas versiones siriacas o las antiguas versiones armenias, le llaman Jesús Barrabás. Y tanto Orígenes como Jerónimo tenían noticias de esta variante y creían que podía ser correcta y ellos la utilizaban. Es curioso que por dos veces especifica Jesús. Es curioso que por dos veces Pilato especifica que Jesús, al que llaman el Cristo, versículos 17 y 22, como para distinguirlo de otro Jesús. Jesús era un hombre muy corriente en la época. Era lo mismo que Josué en hebreo, y el grito frenético de la multitud es probablemente el siguiente: no queremos a Jesús el Cristo, sino a Jesús Barrabás. Eso era lo que el pueblo gritaba. No a Jesús el Cristo, sí a Jesús Barrabás, porque ambos se llamaban así. ¿Está bien? Pilato busca una salida de emergencia, pero la multitud eligió al criminal violento y rechazó al tierno Jesús. Prefirieron al hombre de violencia antes que al hombre del amor. Pilato trató de zafarse de la responsabilidad de condenar a Jesús.
Se conserva una extraña y trágica ceremonia. ¿De dónde salió el lavado de manos de Pilato? ¿Usted sabe? Porque se lavó las manos diciendo, yo libre soy de la sangre de ustedes, y ellos dijeron, no, vos no te hagas problema de la sangre de Jesús, nos hacemos responsables nosotros, que venga sobre nosotros y que venga sobre nuestros hijos, y así le ha ido a los judíos hasta el día de hoy, por aquella declaración que hicieron. Ahora, ¿de dónde saca Barrabás esta idea de lavarse las manos? Es una idea bíblica y es un rito judío, ¿sabía usted? Me imagino. Se conserva una extraña y trágica ceremonia, Pilato lavándose las manos. Esto era una costumbre judía. Hay una extraña regla ahí en Deuteronomio, capítulo 21, versículos 1 al 9, que cuenta lo siguiente. Si aparecía un muerto por allí y nadie sabía quién lo había matado, los sacerdotes tenían que ver de dónde el muerto y medir hasta las ciudades que estuvieran más cercanas al muerto. De aquí tenemos para allá 3 kilómetros y para allá tenemos 5. Bueno, los que estuvieran más cerca del muerto estaban obligados a tomar una becerra sin defecto, sin mancha, sacrificarla y con la sangre lavarse las manos por el muerto que estaba cerca de su ciudad que nadie había matado. Ponga atención. Si se encontraba un cadáver que no se sabía quién lo había matado, se medía la proximidad del lugar de los pueblos cercanos y los ancianos del pueblo más próximo tenían que sacrificar una becerra y lavarse las manos con su sangre para quedar libres de la culpa. Pilato fue advertido por su sentido de la justicia y por su conciencia y por el sueño de su atestiguada mujer, pero Pilato no podía resistir a la multitud. Pilato recurrió al gesto estéril de lavarse las manos, sacado de aquella costumbre que está ahí en Deuteronomio. La leyenda dice que hasta el día de hoy hay veces que la sombra de Pilato surge de la tumba y repite la ceremonia de lavarse las manos. Vaya a saber si eso es cierto o no es cierto, pero hay algo que una persona no puede librarse nunca, y esa es la responsabilidad. Me pareció interesantísimo. Hay algo de que una persona nunca se podrá librar, es su de responsabilidad. No importa a quién le eche la culpa. No importa si la culpa la tuvo el pastor, la tuvo el diácono, la tuvo la diaconisa, la tuvo el apóstol, la tuvo el misionero. No importa a quién le eche la culpa, la responsabilidad es algo de lo cual nosotros no podemos escapar. Porque el Dios que juzgará es el Dios que mide con la vara perfecta. Hay algo de lo que una persona no puede librarse nunca y es la responsabilidad. No es nunca posible, ni para Pilato ni para ninguna otra persona, el decir, me lava las manos de toda responsabilidad como lo hizo él. Porque eso es algo que nadie ni nada puede honrar. Esta imagen de Pilato inspira en nuestras mentes más bien piedad que condenación, porque aquí tenemos a un hombre tan intenso, tan inmerso en su pasado y tan incapacitado por el que fue incapaz de mantenerse firme en su debida posición. Los judíos lo hicieron. Pilato es una figura de tragedia más que de villanía. Por eso hay otras personas al borde de esta escena. Pilato sabe, mire, más que cualquiera de por acá cerca. ¿No es cierto? Ya le di, mire, hasta donde lo enterraron, lo desenterraron y lo enterraron allá en una tumba, en una cueva, en el medio de la montaña. También estaban los soldados. Cuando le entregaron a Jesús para que les azotaran, se divirtieron con él de una manera brutal y cruel, ¿no? ¿Era un rey? Pues entonces le proveyeron de un manto y de una corona. Le pusieron una vieja túnica de púrpura y una corona de espinas y se entretuvieron dándole bofetadas y preguntándole, profetiza, ¿quién te pegó? Sin embargo,
De todos los que intervinieron en el proceso de Jesús, los soldados eran los menos culpables, porque no sabían lo que estaban haciendo. Y le voy a explicar por qué. Lo más probable es que les había correspondido venir de Cesarea como refuerzo para los días de la Pascua y no sabían nada de lo que estaba pasando en el lugar. ¿Se recuerda que yo le dije que ya era un lío Jerusalén y cuando venía este tiempo traían militares de todos lados porque se ponía más complicado todavía? Jesús no era para ellos más que un criminal de turno. Ellos eran soldados de otro lado. Aquí tenemos otro ejemplo de la ironía dramática de Juan. Los soldados hacían una caricatura de Jesús como rey, cuando en realidad el único rey allí era él. Bajo la parodia se ocultaba la revelada verdad eterna que algún día se presentará y ellos vivirán. El último de todo esto era Barrabás, cuyo episodio cuenta Juan con suma brevedad. De estas costumbres de soltar un preso para la Pascua no sabemos más de lo que dicen los evangelios. Pero el tiempo de la fiesta tenía la costumbre del gobernador de soltar con libertad al pueblo un preso y se les dejaba que ellos eligieran el preso que querían. Había uno que se llamaba Barrabás en la cárcel de los revolucionarios, que había cometido un asesinato durante una insurrección. Está casi confirmado de que el muerto era un romano. La multitud acudió al tribunal de Pilato y se puso a pedirle que se cumpliera el procedimiento de costumbre. Ponga atención. Pilato le preguntó: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los principales sacerdotes se les habían entregado nada más que por malicia y por envidia. Los principales sacerdotes incitaron a la multitud a que se insistiera pidiendo la liberación de Barrabás. Pilato le preguntó otra vez: ¿y qué queréis que haga con este hombre que llamáis rey de los judíos? De nuevo se pusieron a chillar y a gritarle: crucifícale. Pilato les dijo: pues, ¿qué crimen ha cometido? La gente siguió gritando cada vez más enloquecida: crucifícale. Pilato quiso complacer a la multitud y le soltó a Barrabás y entregó a Jesús para que lo crucificaran después de azotarle. Pero ponga atención lo que le voy a enseñar. De Barrabás no sabemos nada más de lo que hemos leído en los evangelios. No era un ladrón, sino un bandolero. Por lo menos, no era ningún ratero vulgar, sino un bandido peligroso, y debe de haber sido lo suficientemente audaz para ganarse el aprecio de la multitud. Tal vez podamos suponer que habían allí dos clases de personas. En particular había un grupo de judíos llamados los sicarios, que quiere decir portadores de dagas o portadores de sicas, que eran en realidad nacionalistas, fanáticos y violentos. Ya lo hemos estudiado con detalle a estos muchachos, ¿no es cierto? Estaban justamente, habían prestado juramento para cometer crímenes y asesinatos en el momento que fuera necesario. Ninguno de ellos se iba a oponer: no me siento en condiciones. No, cuando se presentaba tenían que hacer lo que ella había juramentado. Exacto. Llevaban la daga bajo la capa y la alzaban en la primera oportunidad que se les presentaba. Es muy probable que Barrabás fuera uno de los principales líderes de los celotes. Es muy probable que fuera líder de los celotes, fuera uno de esos hombres y que era un asesino, y era, además, aparte de ser asesino, era un hombre muy valiente, un verdadero patriota para muchos, y era comprensible que fuera popular con la multitud. Para muchos, yo puse acá una nota muy importante, para muchos ha sido siempre un misterio el que en menos de una semana, después que la multitud aclamara a Jesús de la entrada triunfal a Jerusalén, estuvieran pidiendo a gritos que le crucificaran. Menos de una semana fue. ¿Qué fue? No puede ser. En menos de una semana. ¿Cómo la Escuche, gente, por Dios? Él entra a la semana triunfal y el viernes próximo estaba haciendo... ¿Qué fue? Dios mío.
Ponga atención que lo que le voy a mostrar es tremendamente significativo y es importante. Para muchos ha sido siempre un misterio el que en menos de una semana, después de que la multitud aclamara a Jesús en su entrada triunfal, en Jerusalén estuvieran pidiendo a gritos su crucifixión. Pero acá no hay tal misterio, no hay ningún misterio en esto. Ponga atención, y esto es para razonar. Gente inteligente, ponga atención. La razón es bien sencilla. Se trataba de dos multitudes diferentes. Consideremos un poco nosotros el arresto de Jesús. Fue deliberadamente en secreto. ¿Se acuerdan lo que yo le marqué al principio? El concilio se reunió en la madrugada, se reunieron de noche y la reunión fue muy breve, solamente para inventar de qué lo acusamos. Esa era toda la reunión. Fue deliberadamente en secreto. Es verdad que los discípulos huyeron y es probable que se extendiera la noticia, pero ellos no podían haber sabido que el Sanedrín por la noche. O sea, los que escaparon de allí del huerto no podían saber esto. O sea, no se pudo esparcir allí. ¿Por qué es importante esto que estoy diciendo? Por lo siguiente. Debe de haber habido muy pocos simpatizantes de Jesús en aquella multitud. Porque no hay manera que se enteraran. No hay manera que los simpatizantes de Jesús se enteraran de que a Jesús lo tomaron preso y se juntara la multitud allí para defender al Señor. Es muy improbable eso. No es que allá en el momento decía, bueno, en el WhatsApp del barrio, ¿no? Veo que tienen ahora WhatsApp del barrio donde todos se tienen conectados por la seguridad. A uno le roban y todos se conectan y salen toda la calle. Bueno, no había WhatsApp allí. Así que no hay posibilidades de que el pueblo se haya interiorizado del plan siniestro que a la madrugada de aquella noche el Sanedrín había ideado, rompiendo sus propias normas y leyes. No hay manera. Entonces, por eso es importante. Debe haber habido muy pocos allí simpatizantes de Jesús en aquella multitud que gritaba crucifícale. Vamos a poner atención. Entonces, ¿quiénes eran? Pensemos otra vez. La multitud sabía que había una costumbre de soltar a un prisionero para la Pascua. Ellos sabían. No se olvide que estamos a punto de empezar la Pascua. Faltan horas para la Pascua. Ellos sabían que para la Pascua se soltaba un preso. Bien puede ser que fuera una multitud que se había reunido con la intención determinada de pedir la libertad de un preso. Y este preso era Barrabás. Sería entonces una multitud de simpatizantes de Barrabás. Cuando vieron la posibilidad de que quedara libre Jesús en vez de Barrabás, se enfurecieron. Se le escapaba la única posibilidad que estaban teniendo de que Barrabás, su líder, o por lo menos su héroe, o por lo menos aquel personaje popular que defendía teóricamente, entre comillas, a los pobres del Imperio Romano, esta vez que tenemos la posibilidad de pedirlo para que lo suelten, porque todos los años sueltan para la Pascua a un preso, aparece Jesús y están pidiendo que soltemos a Jesús y a Barrabás lo van a matar. No, no es posible, no tiene que pasar eso. Cuando vieron que la posibilidad de que quedara libre Jesús en vez de Barrabás, se enfurecieron. Para los principales sacerdotes esto fue una oportunidad de oro. Por otro lado, los líderes religiosos están maravillados. ¿Por qué? Porque están queriendo, ¿no es cierto?, que suelten a Barrabás para poder matar a Jesús. O sea, ambas partes tienen intereses en lo que está pasando. Para los principales sacerdotes esto fue una oportunidad de oro. Las circunstancias les sonreían de acuerdo a su plan. Avivaron el clamor popular sobre el favor de Barrabás. Claro, porque si soltaban a Barrabás, ellos garantizaban que a Jesús lo mataban. Entonces los líderes religiosos avivaban esto de que pidieran la libertad de Barrabás. Avivaron el clamor popular a favor de Barrabás y les resultó fácil porque era el deseo de la liberación de Barrabás lo que habían reunido a toda esa gente en aquel lugar, aquella hora. No es que la multitud fuera voluble totalmente, claro que había gente allí, pero no era que todos eran iguales. No es que la multitud fuera voluble, sino que era una multitud diferente. No era la multitud que había estado de día allí siguiendo a Jesús y viendo sus maravillas.
Esta era una otra multitud que de noche estaban apurando el tema de que venía el sábado y necesitaban ellos saber que le entregaran al ladrón que todos los años le entregaban, y en este caso el predilecto de la liberación era Barrabás. Sin embargo, tenían que hacer una elección por sí mismos. Antes de la alternativa de Jesús o Barrabás, escogieron a Barrabás, y de eso ellos son responsables. ¿Se acuerdan lo que le prediqué el otro día? A usted no lo van a juzgar por las cosas que le tocaron vivir, sino que cómo vivió y enfrentó las cosas que le toca vivir. Acá está el ejemplo claro. Ante la alternativa de Jesús o Barrabás, escogieron a Barrabás, y de eso son responsables. Escogieron la ilegalidad en lugar de la legalidad. Eligieron a alguien que quebrantaba la ley en lugar de Jesús. Una de las palabras del Nuevo Testamento para pecado es anomia, o más claramente anomía, que quiere decir ilegalidad. En el corazón humano hay una vena que rechaza la ley, que quiere hacer las cosas como les dé la gana, que quiere deshacerse de las barreras limítrofes y pisotear el resto de todas las disciplinas. Eso está en todos nosotros. Hay una rebeldía natural allí dentro. Porque atención, hay algo de esa actitud en todos los seres humanos, cristianos o no. Hay veces cuando casi todos quisiéramos que no existieran los 10 mandamientos. ¿Cuántas veces a alguien se le habrá pasado por la cabeza? Esto es hipotético, por supuesto. Que no existiera el mandamiento no matarás, y ya le hubiese dado masa a ese que tanto mal me ha hecho, a ese que tanto me trae, ¿no? Si no existiera el no matarás y dijera sí, mata, ya le hubiéramos metido plomo. Algún risueño de más diría que no quisiera que existiera ese mandamiento. Dice, no desees la vecina ni la mujer de tu prójimo. No, si no existiera ese mandamiento, ya le hubiera clavado los ojos a esa vecina. Hay veces cuando casi todos quisiéramos que no hubieran existido los 10 mandamientos, por distintas causas. Aquella multitud representaba a hombres que preferían la ilegalidad antes que la legalidad. Eligieron la guerra en lugar de la paz. Escogieron a un hombre sanguinario en lugar del príncipe de paz. En 3000 años de historia, han habido menos de 130 años donde no ha habido una guerra en el sitio en cualquier momento. En 3000 años, menos de 130 años ha habido de paz. El resto ha sido una constante guerra en cualquier lugar del mundo. De 3000 años de historia, menos de 130 años de paz. Terrible. La humanidad, en su increíble necedad, ha perseverado en tratar de arreglar las cosas mediante la guerra, que no arregla nada. La guerra nunca ha arreglado ningún problema. La multitud estaba haciendo lo que los hombres han hecho tantas veces, eligiendo al guerrero y rechazando al pacificador. Eligieron el odio y la violencia en lugar del amor y de la paz. Barrabás y Jesús representaban dos actitudes opuestas. Barrabás representaba el corazón del odio y el puñal asesino, la violencia de la amargura. Jesús representaba simplemente el amor. Cuando ha pasado tantas veces, el odio vino, reinó supremo en los corazones de los hombres y el amor fue rechazado. Los hombres insistían en seguir su propio camino hacia la conquista y rehusaron ver que la única verdadera conquista era la conquista del corazón y del amor. Puede que haya oculta una tragedia detrás de estas palabras después del azote. Esa es una sola palabra en el original. Los azotes romanos eran algo terrible. El reo estaba doblado y atado de tal manera que tenía totalmente expuesta exclusivamente la espalda. No había manera que se moviera, no podía moverse. El azote era una larga tira de cueros con trozos de hueso y de plomo incrustados. Literalmente desgarraba la espalda a tiras. Algunas veces le saltaban los ojos al reo.
Algunos morían en la tortura, otros se volvían locos en el momento de ser torturados. Pocos se mantenían conscientes hasta el final. Eso también le hicieron al Señor Jesucristo. Los otros 3 evangelistas completan la breve noticia de Juan y cuando lo reunimos todos descubrimos que Barrabás era un preso notable, un bandolero que había tomado parte en una insurrección de la ciudad y había cometido un asesinato según Mateo 27, 15 al 26, Marcos 15 del 6 al 15, Lucas 23 del 17 al 25 y Hechos 3:14. El nombre de Barrabás es interesante. Hay 2 posibilidades, como dije anteriormente, de su origen. Puede venir del Bar Abás, que quería decir hijo de papá o hijo del padre, o Bar Rabán, que quería decir hijo del rabino. No es imposible que Rabás fuera hijo de algún rabino, un vástago descarriado de alguna familia noble. Y es posible que con todo el ser un criminal gozara de la simpatía de la gente del pueblo con una especie de Robin Hood antiguo. Es probable que no debamos tenerlo por un delincuente vulgar. La palabra que se aplica para él es lestés, que quiere decir bandolero. O era uno de los muchos que infectaban las carreteras de Jerusalén a Jericó, la clase de personaje cuya mano encuentra el viajero de la parábola del samaritano, ¿se acuerda? Sí, sí. Era uno de los celotes que había jurado barrer de Palestina a los romanos, aunque tuviera que ser en base a crímenes, asaltos, robos, asesinatos o revueltas. Barrabás no era un delincuente cualquiera ni un delincuente común. Era un hombre violento, eso sí, pero de los que se convierten en leyenda y son considerados como héroes populares y azotes de las autoridades en el mismo tiempo. Importante. Pero hay otro detalle todavía más interesante acerca de Barrabás. Barrabás era su segundo nombre. Y tiene que haber tenido otro, como Pedro se llamaba Simón Bar Joná, hijo de Jonás, ¿no es cierto? Ahora bien, hay algunos manuscritos antiguos del Nuevo Testamento, que las traducciones sirias y las armenias que coinciden en darle el propio nombre de Jesús a Barrabás. Esto no es imposible ya, ni mucho menos, porque el nombre de Jesús era bastante corriente y popular, derivado de la forma griega o del hebreo Yoshua o Josué. En ese caso, la elección del pueblo era aún más dramática porque gritaban, de hecho, no Jesús Nazareno, sino Jesús Barrabás. Esa era la elección entre los que habían allí, entre Jesús, Barrabás, hijo del Padre, o de un Padre cualquiera, o hijo de Dios, hijo del Padre eterno. La elección de la multitud ha sido siempre la elección histórica. Barrabás era un hombre que alcanzaba sus métodos por medios violentos. Jesús era un hombre de amor y ternura, cuyo reino se hace realidad en los corazones de los hombres. Es un hecho trágico el de la historia de los pueblos, que de escoger muchas veces el camino de la violencia en lugar del amor, el camino de Barrabás en lugar del camino de Cristo. Lo que fue Barrabás nos lo dice la historia. Al recuperar la libertad, Barrabás no podía... Interesante esto es lo que dice la historia. Hablé delante de los libros apócrifos que son muy buenos en el sentido de la historia. Lo que fue de Barrabás nos lo dice la historia. Al recuperar la libertad, Barrabás no podía pensar más allá de que era un hombre libre. Él no escapó, él fue liberado de manera legal. Sí, sí, sí. El preso liberado en el tiempo de la Pascua, hacía que él no tenía que salir corriendo. Él estaba en el medio allí de la situación porque él libre, era legalmente libre. Al recuperar la libertad, Barrabás no podía pensar más allá de que era un hombre libre. Luego se quedó mirando al hombre que iba a tomar el lugar en la cruz. Algo en él le fascinaba y Barrabás se encontró siguiéndole hasta la cima del monte de la Calavera. Todo el camino, viendo a Jesús cargando con la cruz, le ardía en su mente y en su corazón un pensamiento. Esa era la cruz que tenía que haber llevado yo. Yo la merecía y él la lleva y la está llevando por mí. Y cuando levantaron la cruz con Jesús colgado de ella, lo único que él podía pensar era, yo soy el que tenía que estar colgado allí, no él. Él me salvó.
Lo que sí es seguro es que Barrabás fue uno de los pecadores por los cuales Cristo murió aquel día. Definitivamente Pilato no pudo entender esto. Lo que sí Pilato tenía en claro era que Barrabás era un gran problema para él y su gobierno por la aceptación de parte del pueblo en favor de Barrabás. El propio Pilato quiso usar a Jesús para sacarse del medio aquel problema llamado celote. Él quería soltar a Jesús y se recuerda que hace rato ha querido eliminar a Barrabás del medio. Barrabás está acusado de sedición y asesinato, probablemente de un romano. Lucas capítulo 23, versículo 17 dice, tenía necesidad de soltar a uno cada fiesta. Lucas 23, 18, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado a la cárcel por sedición en la ciudad y por homicidio. Versículo 20. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Por lo que dice el texto, en una revuelta, además de levantar a alguien del pueblo, había matado a alguien, seguramente a algún romano incluso de prestigio. Pilato quiso utilizar a Jesús para sacarse a Barrabás de en medio. Dijo, listo, les doy lo que ellos quieren. Barrabás tenía mucha popularidad entre la gente, dentro del pueblo. Pilato dijo, le voy a poner a Barrabás junto a Jesús en medio. Jesús lo que había hecho eran cosas buenas. Ellos pedirían que soltara a Jesús y así aprovecharía lisa y llanamente para matar a aquel celote, sin problema, llamado Barrabás, porque el pueblo así lo había querido. Ellos, los judíos, no se podían enojar porque era lo que ellos habían pedido. Pilato se llevó la misma sorpresa que tuvo Judas Iscariote. El pueblo no pidió soltar a Jesús, sino que soltaran a Barrabás. Por su causa nacionalista era más importante para ellos que el mensaje del amor que Cristo traía. Todos los judíos deseaban liberarse del dominio romano. Habían celotes incluso dentro del grupo del Señor, dentro de los 12. La Biblia habla de Simón, que algunos llaman cananita y otros lo llaman Simón el celote. Posiblemente hermano de Jacobo, hijo de Alfeo, o posiblemente de Judas Tadeo. Para muchos el apóstol Pedro también era un celote, de ahí la costumbre de andar siempre armado. En el grupo de Jesús había por lo menos 3 o 4 celotes, miembros fundamentalistas, políticos, religiosos, revolucionarios y violentos. Dentro del grupo del Señor también estaban los del otro bando opuesto. Estaba Leví, por ejemplo, también llamado Mateo, el que escribió el primero de los evangelios, de ocupación cobrador de impuestos para beneficio del Imperio Romano. Para hacer esta tarea debía oprimir al pueblo para poder sacar su tajada y hacerse de esta manera millonario. Este tipo de persona era considerada traidora por oprimir al pueblo para beneficiar a Roma por muchísima gente. Jesús también era mal mirado por muchos por comer con cobradores de impuestos y publicanos. Esto está registrado allí en Mateo capítulo 9, versículos de 9 al 11, que dice, pasando Jesús por allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Versículo 10, y aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al observar aquí el escenario complicado para Jesús que tenía dentro de su grupo, aún para Jesús era complicado el ambiente de su pequeña iglesia de 12. Tenía 12 y tenía 2 bandos. Ya no sé si me entiende. Pastores y líderes, no se asuste cuando le salga algún celote en el medio. Jesús tenía 4 y del otro lado también tenía. En Hechos de capítulo 1, en el momento previo a la ascensión, los discípulos le hicieron al Señor una pregunta. Ponga atención que esto es tremendo. Pensemos un momento, en el momento en donde Jesús se va al cielo. Habiendo tantas cosas para preguntar, ellos hicieron la siguiente pregunta. Hechos capítulo 1, versículo 6.
Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Cuando uno quiere a alguien, ponga atención, cuando uno quiere a alguien y ese alguien se va, lo Sí, primero que le obvio. preguntaría que sería, ¿cuándo volvés? Claro. ¿No? ¿Cuándo volvés? Pero ellos preguntaron, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, en paráfrasis mía sería, la gran preocupación de ellos seguía siendo nacionalista. Era su mayor preocupación. Es como que si dijeron entonces, ¿en qué quedamos? Regresás en un año y nos deshacemos de Roma. En cuando vos vuelvas, Roma ya caput, no está más. Eso le están diciendo. Es como dijeron entonces que en este año nos deshacemos de Roma. Es en tu rápida venida que usted viene y ya nos deshacemos de todo este imperio que nos asedia. Esto es reducir un gran propósito eterno a un simple propósito temporal. Israel vivió y soportó la opresión de varios imperios y todos ellos siempre hubo una pequeña revuelta. En los libros de los Hechos, capítulo 5, donde encontramos lo que se conoce como el Tratado de Gamaliel, cuando fueron arrestados los discípulos por predicar el Evangelio en el templo, se levanta un hombre llamado Gamaliel, gran maestro de la época, maestro de Pablo, entre otros, por ejemplo. Hechos 5:34 dice, entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó a que sacasen afuera por un minuto a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto de estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, y a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. 37. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir, no sea tal vez que te hayáis luchando en contra de Dios. Pero esto no era solo para eso. Cuando hay gente que se opone a ciertos ministerios, cae claramente el postulado de Gamaliel. El postulado de Gamaliel contiene mucha sabiduría. Escuchen, si esto que a usted le parece mal es de los hombres, se va a desvanecer. Pero si es de Dios, va a permanecer. No sea cosa, hermano, que se encuentre luchando en contra de Dios. Esto nos enseña a nosotros. No, es que el pastor me tiene gordo con el tema. Hermano, mire, si es cuestión de hombre, se va a desvanecer. Pero si es cuestión de Dios, permanecerá a pesar de que a usted le guste o no le guste. No hay que hacer cosas que usted, por contradecir la idea de la iglesia, se encuentre luchando en contra de Dios. Esto es aplicable a cualquier circunstancia, de cualquier tiempo, de cualquier iglesia, de cualquier persona que crea en Dios. El postulado de Gamaliel contiene muchísima sabiduría y les aclara que las cosas son de hombres, se desvanecerán y desaparecerán. Las que permanecen son de Dios, las de los hombres simplemente pasarán. Allí en el capítulo allí se hace referencia a Judas el Galileo, que en el año 6 aproximadamente, durante un censo que se realizó, el cual hizo Roma, no es el del tiempo del nacimiento del Señor, es en el año 6. Es allí donde nace el movimiento del cual hemos venido hablando todo este tiempo, en este estudio. Me estoy refiriendo a los celotes, es allí, en ese censo y en allí en donde nacen los celotes. Permanecieron hasta el tiempo de Cristo, inclusive hasta después que el emperador Vespasiano envió al general Tito a sitiar Jerusalén. Hasta allí todavía estaban los celotes. Es allí donde destruyó Jerusalén y acabó con el templo. Ellos se refugiaron en la fortaleza llamada Machada en el año 73. Ellos fueron rodeados por el ejército romano y resistieron hasta que determinaron acabar con sus propias vidas. Los romanos lograron entrar después de un largo asedio de mucho tiempo,
cuando los romanos encontraron los cadáveres de hombres, mujeres y niños porque prefirieron morir que seguir siendo dominados por el Imperio Romano. Así pensaban y así sentían los celotes. Eran personas muy aferradas a su causa. No solo estaban dispuestos a morir por su causa, sino también estaban dispuestos a matar por su causa. Es por eso que era importante ese subgrupo llamado para ellos sicarios o iscariotes. Ahora está claro que para muchos es más fácil matar por una causa que morir por ella. Esto es importante entender, porque si nosotros conocemos a los celotes, si nosotros conocemos a los iscariotes, si nosotros conocemos a esta secta, podemos entender claramente por qué Judas Iscariote se atrevió a hacer con Cristo lo que hizo. Ellos estaban dispuestos a todo por su causa. ¿Tuvo intenciones Judas de matar a Cristo? No, no era su plan. Su plan era utilizarlo para que ese fuera el caudillo y él estar al lado y de allí levantarse contra el Imperio Romano. Pero no era solamente de él. Mucha gente y muchos discípulos tenían el mismo pensamiento. Dase cuenta, Cristo está haciendo la ascensión de Cristo, le están preguntando cuándo volver, lo deshacemos de esto. ¿Me entiendes, no? Tremendo. Ahora está claro que para muchos es más fácil matar por una causa que morir por una causa. Siempre va a ser más fácil que alguien lo mate espiritualmente a usted a que apoye su ministerio. El Señor Jesucristo y todos sus seguidores, con la excepción de Judas Iscariote, estuvieron dispuestos a morir por una causa. Todos murieron torturados, menos Juan, que murió bajo un triste y duro exilio. Todos ellos murieron como mártires. Nota importante. ¿Por qué es más fácil matar por una causa que morir por una causa? Matar es más fácil porque simplemente juntas todos tus sentimientos, todas tus frustraciones, todas tus envidias. Luego le das suelta rienda a tu hoyo y ya está. Te conviertes en un sicario. ¿Hay sicarios espirituales? Sí, señor. Hay muchos sicarios espirituales, lamentablemente. ¿Cómo es más fácil? Porque simplemente juntas todos tus resentimientos, todas tus frustraciones, todas tus envidias, luego das rienda suelta a tu odio y ya te conviertes en un sicario. Lo que es difícil es lo que hicieron Jesús y sus seguidores, entregar la vida por lo que ellos creyeron. Entender que su reino no es de este mundo. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de los cielos no es para solucionar simplemente el problema de la comida, ni de la bebida. ¿Cuál es el gran propósito del reino de Dios al que nosotros pertenecemos? ¿Por qué le damos tanta importancia a este tipo de cosas y no hemos aprendido nunca cuál es el verdadero sentido de esta? Dice así, 17 de Romanos 14, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, y allí retornaremos para la última parte de este celote con buenas intenciones. Tenemos que hablar de esto porque la diferencia entre los celotes, Judas y todo el comportamiento que hemos visto tiene que ver con que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que lo invito para la próxima para terminar con esta análisis de los personajes y de los hechos que rodearon al juicio del Señor. Porque vamos entendiendo el accionar de cada uno de los miembros de los que estaban allí. ¿Cuánto hay de satánico en esto? ¿Cuánto hay de humano en esto, de envidias y traiciones? ¿Cuánto hay de avaricias en esto? ¿Cuánto hay de maravilla, de presencia y de gloria de Dios en esto? A mí me parece tan rico esto, a mí me parece tan yo a veces me detengo y hago salvedad en algunas frases como la que hice recién, solo para darle muestra de que uno puede aprender si razona de esa manera. No estoy pensando en nadie, ni estoy sintiendo, no estoy tomando un pedazo de la enseñanza y haciéndolo práctico.
Usted se cuenta que regularmente yo hago eso. Cada tanto tomo un pedacito de aquello y lo hago práctico. Porque para mí el Evangelio, para mí la teología no tiene sentido si no se vuelve en algo práctico. Algo que me enseña y que me modifica para agradar de mejor manera a mi Dios. Es simplemente eso. Porque uno puede decir, bueno, eso pasó ya en el tiempo de Cristo y pasó en otra cultura. No, es que eso es aplicable a nuestra fe. Podemos haber Judas Iscariotes de la iglesia. No hablo solo de Jesús Rey de Gloria, hablo de la iglesia en general. Podemos haber mucha gente está en la iglesia por las razones equivocadas. Mucha gente está en la iglesia creyendo que son salvos y no lo son. Todos los discípulos estuvieron perdidos, sin entender nada del cristianismo, hasta después de la muerte de Cristo. Dese solo una pauta. Jesús está siendo ascendido al cielo después de haber mostrado todo lo que mostró después de haber resucitado. Y a ellos lo único que les preguntaba hasta cuándo van a estar los romanos. ¿Cuándo volvés? ¿Qué hacemos mientras vos estás por allí? ¿Dónde nos enriquecemos con esto? ¿Cómo podemos seguir manteniendo un nombre vivo en la gente? No, ellos están preocupados cuándo nos sacamos a los romanos del medio. Es como decir, Señor, ¿cuándo me saco a este hermano del medio? Señor, ¿cuándo me saco a este pastor del medio? Es lo mismo. Cuando uno tiene cambiadas las prioridades, cuando uno tiene cambiada la observancia de lo que Cristo nos enseña, es cuando nos convertimos en practicantes de un evangelio peligroso. Yo hacía salvedad, ¿debemos tenerle temor al Señor? Sí, debemos tenerle temor, porque sabemos, hemos estudiado demasiado de ese Cristo con ropas ensangrentadas, que no era su sangre cuando vencía a sus enemigos. Ya sabemos lo que es enfrentar a Jesús como enemigo. Lo hemos visto en la Escritura, en el desarrollo de lo que hemos estudiado. ¿Usted no le tendría temor? ¿No le tendría cierto miedo a un Dios como ese? Si usted no le tiene cierto temor y cierto miedo a un Dios como ese, no ha entendido nada de lo que es Dios. La palabra lo dice claramente. Dios es amor, pero es fuego consumidor. Un fuego que consume. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Él es un Dios vengativo. No te cobra al final del día, pero te cobra. Vos vas a pagarle a Dios lo que le debes. Entonces yo espero en el Señor y oro para que el Señor pueda, con su Espíritu Santo, abrir nuestras mentes, que esto se convierta en una riqueza como la que es. Por algo está en la Escritura. Por algo está allí estos juicios mentirosos en contra del Señor, para aprender fundamentalmente de Cristo, pero también aprender fundamentalmente de todos los personajes, que algún día nosotros seremos testigos oculares del juicio de ellos. ¿Nunca pensó en eso? La iglesia es parte del tribunal donde va a ser enjuiciado Judas Iscariote, Caifás, Anás, el Sanedrín completo, todos aquellos que gritaban crucifícale, todos aquellos soldados que bofetearon. Nosotros vamos a ser parte de aquellos que ayudaremos en el juicio del Dios del cielo. Aquella que lo hemos estudiado en Apocalipsis. Seremos parte de ver el final de esta gente. ¿Cómo no le va a interesar esto? A mí me fascina. ¿Qué quiere que le diga? Ya le digo, tengo acá, dice claramente, 100 páginas escritas. Alguien se quedará con esta computadora cuando yo me muera, veremos a quién le toca, pero aquí está mucho trabajo. Y yo espero en el Señor que mis hermanos amen este conocimiento, amen esta sabiduría de Dios, porque esta es para vida eterna. Espero que les guste. Muchas bendiciones para todos.